Diodos en antiparalelo. ¿Qué son los diodos en antiparalelo? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo se utilizan? Vamos a intentar explicarlo fácil y rápidamente. Imagina un circuito en serie de un interruptor y una bobina, ¿vale? Alimentado con corriente continua. Positivo, negativo, la bobina con su núcleo y el interruptor que puede tener dos posiciones, cerrado o abierto. ¿Qué pasa cuando el circuito está cerrado? Pues lógicamente circula la corriente, esta corriente pasa a través de la bobina y esta corriente lo que hace la bobina es convertirla en un campo electromagnético. ¿Qué sucede cuando se abre el interruptor? Cuando se abre el interruptor, la corriente no circula, pero tenemos un campo electromagnético que hemos creado y está ahí en el aire. Y ese campo electromagnético tiene un problema, que es que tiene que ir a alguna parte. Entonces, lo que ocurre es que ese campo electromagnético, las bobinas sirven tanto para convertir la corriente en campo electromagnético como para convertir un campo electromagnético en corriente. Entonces, este campo electromagnético lo que hace es convertir este electromagnetismo en corriente. Y esta corriente lo que hace es que genera aquí una tensión que puede ser muy elevada y esta tensión puede acabar generando un arco, una chispa, un pequeño rayo entre los contactos del interruptor, ¿vale? Este pequeño rayo lo que hace es que acaba quemando los contactos y se acaban carbonizando. Por eso muchos interruptores, con el tiempo, dejan de hacer contacto o chisporrotean o fallan y cuando los desmontas ves que los contactos están quemados. Y ocurre igual en los relés. Un relé no deja de ser un contacto electromagnético, pero que es un contacto mecánico como un interruptor. Hay unos elementos metálicos que conectan y desconectan. Y al desconectarse, si se genera ese pico de tensión, esa tensión puede atravesar el aire generando un arco que alcanza mucha temperatura, fundiendo el metal y generando ese desgaste. Aunque sea un desgaste muy pequeño, casi microscópico, cuando estamos haciéndolo miles y miles de veces, eso llega a dañar los contactos. ¿Solución? Pues aquí llega al rescate el diodo en antiparalelo. ¿Qué ocurre aquí? Cuando el circuito está conduciendo, la corriente pasa a través de la bobina, pero no pasa a través del diodo. ¿Por qué? Porque el diodo deja pasar la corriente en el sentido contrario. Como tenemos una corriente continua, la corriente no pasa a través del diodo. Pero cuando tenemos una corriente generada por la bobina y el interruptor está abierto, tenemos que el circuito en este punto está separado, ¿vale? De forma que la batería y el interruptor es como si no estuvieran. Solamente tenemos una bobina que tiene una corriente generada a partir de esta fuerza electromagnética. Esta fuerza electromagnética genera una corriente que circula por aquí. En este caso, el diodo sí que deja pasar esta corriente, generando un circuito cerrado que hace que la propia bobina vaya consumiendo la corriente que ha generado, o sea, la corriente generada a partir de la fuerza electromagnética circula por el diodo de la bobina y se consume en esta zona, de forma que no llega al interruptor, o si llega al interruptor una pequeña parte mientras que el diodo empieza a conducir, etcétera, es una parte muy pequeña que no va a generar chispa. Por lo tanto, este interruptor va a quedar protegido. En electrónica se usa mucho el diodo en antiparalelo con las bobinas porque no tenemos un diodo, o sea, no tenemos un interruptor conectando y desconectando, sino que lo que tenemos es un transistor. Lo que solemos tener es una bobina, un transistor
Y este transistor lo que hace es que active y desactiva esta bobina. Entonces, quien recibe estos picos de tensión es el transistor. Y lo que se hace es conectar un diodo en antiparalelo con el transistor en ocasiones y casi siempre un diodo en antiparalelo con la bobina. De forma que este pico de tensión va a circular por el diodo. En circuitos mucho más potentes, como ocurre en las fuentes conmutadas, recordemos que una fuente conmutada tiene una tensión continua. Si en un circuito digital, por ejemplo, aquí tendríamos unos 12 voltios como mucho, en una fuente conmutada tendríamos unos 310-300 voltios de pico. Con lo cual, el pico generado cuando el transistor deja de conducir va a ser muy grande. Por eso se montan diodos en antiparalelo con condensadores o con resistencias o en serie, en paralelo, en muchas configuraciones, que es el filtro de amortiguación. Pero también es bastante común que el transistor tenga un diodo en antiparalelo que puede ser externo o que puede ser interno del propio transistor. Es decir, que nos encontramos algunos transistores que internamente tienen un diodo en antiparalelo. Y todo esto va dentro del encapsulado. También hay otra variedad, que es que este diodo sea un Zener, en lugar de ser un diodo normal. Y esto es para absorber parte de los picos que se generan al conectar y desconectar el transistor, que pasen por el diodo y no generen aquí una tensión muy alta que puede llegar a romper el aislamiento, dañar el silicio o el material del que esté compuesto el transistor. Entonces vemos que los diodos en antiparalelo se utilizan en muchas situaciones y casi siempre es con el fin de proteger una parte del circuito o algún elemento del circuito. Creo que queda bastante claro. Si no, escríbeme, hazme tus consultas, proponme nuevos vídeos y no olvides suscribirte al canal. No olvides pasar por fidestep.com, donde tienes muchos regalos a cambio de suscribirte a la newsletter, y además, una vez suscrito a la newsletter, vas a recibir mucho más contenido como este. Y regalitos gratis que solamente verás si te suscribes. Así que nos vemos en el próximo vídeo.